Bienvenidos, buenas tardes. Una vez más, estamos compartiendo con ustedes lo que es Nuevo Testamento, los Evangelios, estudio bíblico. Y vamos a continuar viendo el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos reunirnos, Padre, para escuchar, Padre, de tu palabra, para ser edificados en tu perfecta voluntad, para todos aquellos que estamos interesados en vivir correctamente, en apreciar desde el lente tuyo, Señor, esta vida, y poder, Padre, transcurrir de la manera plena, como tú diseñaste precisamente la vida para todo ser humano. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Este evangelio tiene este capítulo, en el capítulo 10, tiene 52 versículos. Y los temas abordados que nosotros vamos a visualizar en este capítulo es: Jesús enseña sobre el divorcio. Posteriormente dice la frase esa muy conocida: dejen a los niños venir a mí. También el joven rico. Nuevamente Jesús por tercera vez anuncia su muerte. La petición al Señor Jesucristo de Santiago y Juan. Y por último Jesús sana a Bartimeo el ciego. Los personajes que podemos nosotros visualizar también, ver en este capítulo 10 de Marcos, es el propio Jesús, Moisés es mencionado, el esposo, la esposa también son mencionados, los niños, el joven rico, sacerdotes, escribas, Santiago, Juan y el ciego Bartimeo. Ahora, quiero enfatizar y quiero mencionar lo siguiente. En este capítulo vamos a poder observar la opinión de Dios acerca del divorcio. También del seguir a Cristo y cómo debemos seguir a Cristo, cuál es la motivación que debemos tener para seguir a Cristo. Ahora, ¿por qué menciono de entre los demás aspectos estos dos que estoy enfatizando? Porque es muy común escuchar interpretaciones personales de acuerdo al criterio, ¿sí? Unilateral de personas, y cuando menciono personas también incluyo ministros, supuestamente de la palabra, en donde su situación que están viviendo, al no tener imparcialidad, se ven forzados precisamente a dar su criterio con respecto al divorcio, con respecto a las motivaciones de seguir a Cristo principalmente, en lugar de orientar lo establecido por Dios. Y eso es muy importante. Podemos tener, por ejemplo, criterios acerca del divorcio en donde viene la consejería, se solicita consejería, y entonces le dicen al pastor, al ministro, pues estoy pensando así muy seriamente en la cuestión del divorcio, ¿no? Y entonces el pastor le dice, pues haz lo que sienta tu corazón. ¿Y por qué dice esa frase? Bueno, porque él es divorciado. Entonces, es cierto que antes de conocer de Cristo, pues muchos o todos nosotros, ahora sí, como dijo el Señor Jesucristo, quien esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Antes de venir a Cristo, pues todos cometimos muchos errores cuando no conocíamos y aún teníamos religión, porque mucha gente dice, no, pues por eso te hiciste cristiano, porque ya no podías con tu vida, ¿no? Más bien nos dimos cuenta de la vida que estábamos llevando, ¿no? Entonces, esa es la realidad. El tener religión, como no conozco la opinión de Dios, pues me hace cometer muchos errores. Pero cuando conozco de Cristo, cuando viene Cristo a mi corazón, entonces nos aperturamos a lo que es algo que ahorita es muy difícil también decir, que es la verdad absoluta. Ahorita dicen que no hay verdad absoluta, pero pues deben de conocer la perspectiva de Dios. Y en ese sentido, pues muchas personas sí, a lo mejor se divorciaron en el desconocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, en ignorancia, pues como pudo haber sido otra situación, y pues se vuelven a casar y hoy las alcanza Cristo y pues ya están en esa situación, ¿no?
Ya hay que pedir perdón, ya que por los errores cometidos y comenzar de nuevo. Sin embargo, pues ya conocer de la palabra de Dios y tener la opinión del chip como opción del divorcio, pues entonces ahí sí ya estamos totalmente fuera de lo que Dios ha establecido. Vamos a ver qué dice acerca de lo que es el divorcio precisamente, que es el versículo del 1 al 12. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Ahora bien, yo le invito a que escuchemos el Evangelio, escuchemos la palabra de Dios y tengamos la perspectiva de Dios acerca del divorcio, pero no la opinión de una persona, de otra persona, de acá, o la interpretación privada, o lo que conviene más para no caer en el supuesto pues, de que estamos mal porque también nos hemos divorciado, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, 35 años de casados, mi esposa y yo, y para siempre y por siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Así, llegaron. Ahora le comento lo siguiente. Sin lugar a duda, podemos observar como siempre la mala intención de este grupo viene identificado como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos conocían la ley, conocían los profetas, o sea, todo lo que hasta ese momento se tenía por escrito, no en los rollos. Pero sí la conocían y sí la enseñaban, pero no la obedecían, no la ponían por obra, no la aplicaban a su vida, pues. Solo era conocimiento para acusar y para hacer juicio a los demás. Y eso es algo que debemos cuidar nosotros. El leer la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, es para aplicarla a nuestra vida, no a la vida de los otros. Esa es una regla de oro que debemos nosotros tener, ¿no? Para eso fue dada, para edificar nuestra vida. Ya la otra persona que edifique la vida con la palabra de Dios. Pero no puedo yo aplicarle el versículo bíblico a aquel y aquel y aquel. Y yo, o sea, solamente estar la mira hacia allá. No, principalmente es nosotros. La palabra es para nosotros, la palabra es personal. Ahora, la intención de esa frase de los fariseos, que solamente veían hacia allá y no para sí mismos, que dijeron, es lícito repudiar a su mujer. Esto es, después de haberse casado, es lícito, es correcto rechazarle lo que hoy conocemos como divorcio. Ahora, esta pregunta con la cual se acercaron los fariseos era una pregunta malintencionada, pero la respuesta es correcta. La respuesta es lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Aunque la respuesta tiene mala intención, la pregunta de los fariseos tenía mala intención, Jesucristo no solamente les contestó por contestar, contestó la voluntad del Padre Celestial y les dijo lo siguiente. Y respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? O sea, ¿qué les dijo Moisés? ¿Cuál es el mandamiento de Moisés? Ellos dijeron, fíjese, un aspecto, ¿no? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Respondiendo, Jesús les dijo, o sea, como diciendo, ustedes se van por la tangente, ¿no? Ustedes se van por lo facilito, pero no, así no es. O sea, así fue por una situación ya de mala actitud. Bueno, leamos lo que dice la palabra. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento Moisés. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, ¿sí? Y son los que se deben casar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, esto es, dejará de depender de ellos para formar una nueva familia, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. O sea, se unirán en matrimonio de parte de Dios. Acuérdense que el matrimonio legal se hizo para que, pues, aquellos que por la dureza de su corazón o porque no son creyentes y porque han hecho un lado a Dios, pues quieren también dejarse de la responsabilidad. Pero el matrimonio originalmente lo diseñó Dios. Ya lo de la ley es adicional, pero usted y yo debemos casarnos por la ley de Dios. Lo demás es un trámite legal y mucha gente no puede comprender esto. Por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por la dureza de su corazón, por su rebelión, por su soberbia, por su egoísmo. ¿Okay? Ahora, como le digo, no podemos decir que el Señor Jesucristo solo respondió para evitar un conflicto. No, definitivamente no. Esto es lo que aplica al matrimonio cristiano. Y aquel que diga, por eso no me acerco a Dios para no fallarle, no. O sea, el no acercarse a Dios ya está fallando. O sea, no puedo decir eso. Porque también es muy común decir, no, yo por eso no me acerco a Dios porque no, estoy bien mal. Bueno, pues sigues mal. ¿Sí? La única forma de corregir la vida pues, es acercándose a Dios. Pero la gente decide vivir apartado de Dios. Entonces, no porque no se acerque a Dios, no está mal. Bueno, vamos a ponerlo así. Si tú te acercas a Dios, en la condición en la cual estás mal, sí, pero Dios te va a cambiar el corazón. Y si no te acercas a Dios, no estás mal, estás re mal. Entonces, ahí está, ¿no? Versículo 10. En casa, después de esto que escucharon también los discípulos, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo a Jesús. Y les dijo, escuchen bien, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, con la nueva mujer. Y si la mujer también por su parte repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Okay? Para Dios, ahora, esto es lo que está diciendo Dios, es que es muy serio. Es muy serio. Primero pedir de su bendición para el matrimonio y luego, pues, ¿qué pasó? Y luego no solamente repudiar a la mujer, porque la gente dice, o la mujer repudiar al hombre. No, es que yo ya, repudiar, o sea, rechazar, ya no quiero nada contigo, divorciarme. O sea, no solamente al tener este acto se está divorciando con la mujer, el hombre, y el hombre con la mujer, sino se están divorciando de Dios. Porque es algo establecido por Él. Y es algo que fuimos delante de Dios a pedir esa bendición de Él. Así es de que si nosotros repudiamos, ¿sí? Se está hablando de que vamos a adulterar, porque nadie dice, yo ya me voy a divorciar y ya no me voy a casar. Es una mentira, ¿no? Total, ¿no? Y al volverse a casar, no solamente está adulterando contra su mujer, está faltando su mujer, ¿sí? Sino también está adulterando contra Dios. Esa es la realidad. Habla de adulterio, pues, contra Dios. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias tanto físicas, o sea, en este mundo, ¿sí? Un divorcio destruye, iniciando con la familia. Y después, pues los dos no quieren divorcio. Siempre nomás es uno, el que anda adulterio, ¿no? El que anda de adulterio es el que quiere divorcio. O sea, hablemos claro, no le saquemos la vuelta. ¿Quién es el que quiere el divorcio? El que anda en adulterio, esa es la realidad. ¿Okay? Entonces quiere el divorcio y hay una destrucción de la que no quiere, de la persona que no quiere y también de los niños. ¿Sí? Entonces hay cuestiones o hay consecuencias físicas y espirituales principalmente. Así es de que mejor no intentemos dar una explicación personal o una interpretación personal de acuerdo a lo que nos convenga. Jesucristo ya lo explicó claramente ahí. Si no, pues vuelva a leer los versículos del 1 al 12 y listo, ¿no? Versículos del 1 al 13. Jesús bendice a los niños. Versículos, del 13 en adelante. Del 13 al 15, Del 13 al 15. Dice lo siguiente. Jesús bendice a los niños
Y dice esta frase, como le digo, muy conocida: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, no sé en qué tono, pero pues yo creo que algo serio, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. No es casualidad que se tome enseguida del divorcio, enseguida el tema del divorcio, pues el tema de los niños. Cuando la dureza del corazón del ser humano, tanto del hombre o de la mujer, da como fruto, o sea, esa dureza del corazón da como fruto empecinarse en llevar a cabo una disolución de un matrimonio, los niños son los que salen más lastimados. Pero la soberbia de los adultos y los adúlteros, ¿sí?, los tiene tan cegados que pasan por alto todo el daño que le pueden causar a los niños. Esa es la realidad. Los niños son inocentes, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Los niños son inocentes, pero los padres, por falta de atención o por acciones incorrectas ante ellos, pueden despertar en un niño codicia, envidia, rencor, maldad, entre otras cosas, porque los niños aprenden de los padres también. De tal forma que muchos adultos son piedra de tropiezo para los niños. Un corazón de un niño bien atendido, bien amado, que crece en una familia temerosa de Dios, siempre va a tener un corazón inocente, ajeno a la maldad, y el Señor Jesús se refiere a esta característica cuando dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, inocente a la maldad, eso puede lograrse por medio de Cristo. Toda malicia, toda amargura en el corazón y accionar, ¿sí?, con todo el odio con las personas, ¿no? Eso es lo que no desea Dios. Un niño es inocente, pues un niño quiere hacer las cosas de una manera así, natural, inocente, limpia, pura, y esa es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios al acercarnos a Él. Versículos los siguientes versículos, el 17 al 31, dice el joven rico. Aquí hay otra situación también muy, vamos a decir, de tendencia a querer tergiversar la enseñanza. Vamos a ver lo que dice. Marcos 17, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesucristo, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, sin saberlo, estaba diciendo una verdad. Porque el Señor Jesucristo le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Bueno, por eso le digo, estaba diciendo algo que era una verdad. Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y sí, Jesucristo le dice, solamente hay uno bueno, Dios. Entonces, al llamarme bueno a mí, pues le has acertado, ¿no? Sin querer queriendo, como dice. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Los mandamientos ya sabes. Fíjese, y otra vez comienza. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, esta es mi forma de vida. Todo lo que has dicho, yo lo aplico, yo lo vivo. Bueno, pero en la siguiente narración de la Escritura, pues resalta algo que estorbaba en su corazón para entonces ser lo que Dios espera. ¿Y cuál era eso que saltó y que Jesucristo, por así le presionó el botón para que saliera?
Pues lo material, el interés de lo material. Entonces Jesús, voy a leerles el contexto, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, o sea, imagínense la vista, la mirada que tuvo Jesús, le dijo, ay, mi hijo, pues es lo que tú crees, pero, bueno, fíjate bien lo que te voy a decir. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, con esta frase del Señor Jesucristo brotó precisamente lo que había en el corazón de este personaje. ¿Qué es lo que acontece en el versículo 22? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y le agrego yo, y los tienen anclados precisamente porque son dioses para ellos, ¿no? Las riquezas, el dinero. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirlos, hijos, dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ok, algo que quiero resaltar aquí. Escuche bien. Una cosa te falta, le dijo el Señor Jesucristo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora, fíjese lo que le dijo. Anda, vende todo lo que tienes. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, una tergiversación en nuestro tiempo es que algunos evangelistas, o sea, toman como esto para decir, ve y tráeme todo lo que tienes y darlo en ofrenda para el ministerio que estoy llevando, ¿no? O sea, no es para darlo a los pobres, sino tráemelo para acá. ¿Quién tiene relojes? ¿Quién da $1,000, $5,000? Tráigalo para acá. O sea, fíjese bien cómo se tergiversa eso. Pero lo peor de todo es que la gente está ahí. Eso es lo peor de todo. Que como no saben discernir esto que estamos leyendo y que se tergiversa, entonces son engañados. Y después que se dan cuenta que son engañados, piensan que todos son como esos lobos, ladrones, extorsionadores, y ya se alejan de Dios. Bueno, esos lobos extorsionadores van a tener consecuencias delante de Dios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque están usando la palabra de Dios para extorsionar a la gente. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, escuche bien, porque luego lo tergiversamos y se aprovechan muchos para hacer cosas ilícitas. Lo que le está diciendo es precisamente, como le dije, solamente presionar el botón para dar cuenta de sí, este joven, en dónde estaba su corazón. Mira, le digo lo siguiente, la respuesta del joven, después que dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, cuando el Señor Jesucristo presionó el botón acerca de las riquezas, la respuesta correcta para el Señor Jesucristo era la siguiente, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, todo lo que me has bendecido, con todo gusto lo daría, ¿cómo no? Precisamente, no hay ningún problema, tú me lo diste, no es mío tampoco, yo solamente soy el administrador. Entonces, le hubiera dicho, en ninguna otra parte he hallado fe como este joven, pero no dio la respuesta correcta. No es que el Señor Jesucristo quería que hiciera eso, sino quería que se manifestara dónde estaba su corazón, y su corazón estaba en sus posiciones. ¿Okay? Bien, no hagamos tergiversaciones de la palabra de Dios, pues enseñando cosas o aprovechándose de las personas que no conocen la palabra de Dios. Darán cuenta aquellos que están
aprovechándose de la gente inocente. Jesús dijo ahora también, comentó que era muy difícil a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el rico tiene todas sus necesidades resueltas. Así de sencillo. ¿Para qué quiero a Dios si tengo todo? Esa es la realidad. Y llegan a confiar, pues, demasiado en sí mismo. Pero cuando se sienten vacíos, cuando les sale algo mal, ¿cómo? Ahora sí, ¿qué frase inventaron para, pues no, que no estar tan tristes? Dice, las penas con pan son menos. Eso es lo que... Entonces, si de repente se sienten cualquier cosa ahí defraudados, les va mal en algo, pues van y se van de vacaciones, van y se compran quizás algo nuevo, van y qué sé yo, sí, algo, cualquier cosa. Entonces, en lugar de buscar de Dios, pues su Dios los bienes materiales y ahí es donde suplen sus necesidades. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuán difícil es que un rico que tiene dinero, pues si tiene tesoros materiales o riquezas materiales, entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está toda su suficiencia. Y cuando están tristes, pues con su suficiencia se suplen esa necesidad y ya sienten menos la pena porque están satisfaciendo su ego también, ¿no? La persona, pues, que tiene todo lo que quiere en esta tierra, puede carecer de lo más importante o carece de lo más importante, que es la vida eterna. En la porción de la Escritura siguiente podemos identificar otro de esos aspectos que han sido mayormente tergiversados en su aplicación. Pongamos atención, pero no sin antes comentarle lo del famoso, es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, aquí hay dos interpretaciones. Una de las interpretaciones es que el ojo de una aguja era una entrada a una ciudad entre piedras y que estaban bien pequeñas y no cabía el camello. De ninguna manera cabía el camello o tenían que prácticamente arrastrarse y pasarlo ahí. Por eso dice que es más fácil, ¿sí?, que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, no es imposible, no es imposible. Dios no está peleado con los bienes materiales, ¿no? O sea, si quiere bendecir a unos, los va a bendecir. El problema es dónde está su tesoro, no dónde está su corazón. Ese es el problema, y que cualquier cosa, pues, lo suplen con dinero. Bien, y la otra interpretación del ojo de una aguja, pues precisamente es ver eso, ¿no? O sea, ver la aguja así, el ojo y el camello, pues no cabe, ¿no? Pero es la segunda, la más asertiva. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A ese Pedrito respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, escuche bien porque esta es otra de las tergiversaciones garrafales que se han hecho en nuestros tiempos, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, ¿sí? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, aquí muchos de los también adultos y algunos adúlteros también, pues cuando ya quieren encontrar un pretexto para tomar sus decisiones de abandonar a su mujer y a sus hijos, es que nos está yendo mal, es que la cuestión económica ya está fallando, ya nos está yendo mal. O sea, quieres salvar tu pellejo, ¿por qué? Porque lo vas a dejar más desamparados todavía aquellos si tú quieres salvar tu pellejo. Miren nada más qué mentalidad, ¿no? Bueno, entonces, aquí no está hablando de que los abandones, y no solamente a lo que es la mujer o hijos, no. Si no está hablando ni que abandones ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu hermana por causa del evangelio. No, lo que está diciendo es que si tú pones antes que a Dios a ellos, ya no es lo correcto. ¿Okay? Ya no es lo correcto. Primero tiene que ser Dios y después todo lo demás. Porque si no, entonces todo lo demás se convierte en un Dios con D minúscula.
cualquier cosa que se ponga, te lo voy a parafrasear, cualquier cosa que se ponga delante de Dios, puede ser casa, bienes materiales, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o si ya estás casado, mujer o hijos, o tierras, pues, ¿no? O sea, así no aplica. Tienes que poner primero a Dios adelante y entonces ya lo demás. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde se confirma esto? Bueno, porque dice, mira, si tú pones antes que a Dios, y ahí están, pero tu valor es para con Dios, Dios es el de más valor para ti. O sea, realmente, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, y si tu tesoro es hacer la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Pero no puedes decir, bueno, Dios, es que, ay, estas cosas son muy importantes para mí, no quiero que me las quites. No, el Señor te va a decir, no te las quiero quitar. Lo que quiero es quitarte, ¿sí? Que tu corazón esté movido por todo eso. ¿Por qué? Porque si un momento determinado las pierdes, se te va a acabar la vida. Esa es la realidad. Pero Dios sigue contigo. Sí, pero, ay, pues qué difícil. Entonces ahí está tu tesoro. Por eso está diciendo. Ahora, hay en el versículo 31 hay algo que debemos también aprender, porque también se ha hecho una tergiversación de esta frase. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, están diciendo, los últimos que lleguen serán primeros y los primeros que lleguen serán postreros. O sea, no está hablando de posición, no está hablando de lugar en la fila, no está hablando de, vamos a llamarle, de quiénes son los primeros y quiénes son los segundos y los terceros y los cuartos. Y los décimos van a ser los primeros después. No, no está hablando de eso, no está hablando de un orden, o cómo le quiero explicar, no está hablando de el lugar que entran, en el lugar que entran, sí, en el lugar, en el orden que van entrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, escuche bien, lo que está hablando es precisamente lo siguiente. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo dice, se lo voy a leer otra vez, se lo voy a leer en otra versión. Pero muchos de los que en este mundo son importantes serán los menos importantes. O sea, los primeros, los más importantes, serán los menos importantes. Y muchos que ahora no son importantes, aparentemente, serán los más importantes en el reino de los cielos. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Mucha gente, como le digo, se siente más porque tiene un buen puesto, porque tiene muchos bienes, porque tiene una posición, porque tiene un buen trabajo. Y el Señor lo que está diciendo no es eso. Los que parecen más importantes en este mundo son los menos importantes en Dios. Y los que parecen en este mundo menos importantes son los más importantes para Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué? Bueno, está en el mismo sentido del rico, ¿no? De la persona que tiene sus riquezas en los bienes materiales. Pues porque sus riquezas son los que los arrastran, pues. Y el que menos tiene, pues es más sensible a lo de Dios. Y además no tiene ni dónde, vamos a decir, ni dónde arraigarse en sus bienes materiales, pues es más fácil, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los que ahora son importantes serán menos importantes y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. A eso se refiere, ¿no? No es un lugar, sino es a lo que el mundo, o sea, en Dios todo está, ¿sí? Todos los valores y los principios son diferentes que en este mundo. Acuérdense que en este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces está totalmente este mundo totalmente al revés, de cabeza. Versículos del 32 al 34. Dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte por tercera vez. La primera vez fue en Marcos 8:31, la segunda vez es en Marcos 9:30. Y ahora como una confirmación, por si aún no lo creen y no saben y ya se les había olvidado, otra vez, por tercera vez, en 10:32 al 34, Jesucristo anuncia otra vez su muerte. Marcos 10:32, lo leemos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo porque algo, dice, es que nos dijo algo que no entendemos, pero ahí vamos a Jerusalén. Bueno. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer por tercera vez y con más claridad, enfatizando, por si ya se les había olvidado,
o no, o pensaban que estaba hablando en sentido figurado, ¿no? O en una alegoría. No, les dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. No estoy hablando en sentido figurado, dice el Señor Jesucristo, es una realidad. Y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, es lamentable, hermanos, que tres veces se les dijo, o lo tuvo que decir tres veces porque no lo entendían. No estaban los discípulos 100% conscientes de lo que había de venir. En su interior sí había incertidumbre y miedo, porque no sabían cómo iban a hacer las cosas. Jesús afirmó que Él era el Mesías, pero ellos, de acuerdo a lo que se enseñaban en ese contexto, creían que el Mesías iba a ser un conquistador, un gobernador, una persona que iba a acabar con el imperio romano, ¿no? Que los tenía pues en esclavitud, controlados. Les habló el Señor Jesucristo de la resurrección, pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque pensaban que les estaba hablando de una forma simbólica, como les enseñaba por parábolas, también con analogías, pensaban que estaba hablando posiblemente en analogías. Y precisamente esas referencias a la muerte y a la resurrección pensaban ellos que eran otra parábola más. Ahora, los evangelios incluyen las profecías de Jesús acerca de su muerte y su resurrección, para demostrar que ello estaba en el plan de Dios desde el principio y no se trata de un plan B, un accidente o algo que aconteció inesperadamente. No, era plan de Dios, ¿sí? Bien, entonces nosotros hoy sabemos todo porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, pero ellos no la tenían. Hasta cierto punto, como les digo, de repente pues tenían cierta justificación. Versículos 35 al 45, la petición de Santiago y Juan. Como creían que era un gobierno humano, pues Santiago y Juan de repente en su inmadurez pidieron pues un hueso, ¿no? Como dicen, ¿no? Una posición ahí. Quiero trabajar para el gobierno, ¿no? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieren que los hagan? ¿Qué les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Entonces Jesús les dijo, otra vez yo insisto, imagino la cara de misericordia del Señor Jesucristo. Dice, la verdad no saben lo que pides. O sea, lo que me están diciendo denota una confusión total absoluta. Bueno, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les contestó, bueno, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, porque ustedes saben que uno fue mártir y otro pues fue desterrado en la isla de Patmos. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, pues también seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, ¿sí? Dios, pues, acuérdense que la película de Dios ya está escrita, ¿no? Ya está escrita. Pero nadie puede tomar otro papel, o que Dios no le permita, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros, si nos convertimos a Cristo, somos servidores nada más, y no vamos a pasar de ahí. En la película que Dios escribió ya a usted y yo, nos toca el papel de la obediencia, y calladito nos vemos más bonitos. Bueno, cuando lo oyeron los 10, porque este Juan y este Santiago, ¿qué pasó con Jacobo y Juan, ¿qué pasó, no? Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, o sea, tranquilos. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Menos en el siglo XXI no. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y dar su vida por rescate por muchos. Acuérdese, y lo he dicho varias veces en las enseñanzas que doy y en las predicaciones. En este mundo, los que se sienten estrellitas y los servidores públicos, por ejemplo, pues son los últimos que llegan allá a la reunión, ¿no? Y quieren que le reciban con viento y pompa y que les aplaudan y todo eso, ¿no? Bueno, en la cuestión espiritual, en lo de Dios en la iglesia, el servidor es el primero que llega y espera como anfitrión a todos los demás a los cuales les va a servir. O sea, es diferente totalmente, ¿no? O sea, así está el mundo, como les digo, es muy diferente. El mundo está de cabeza, ¿no? ¿Quiere usted voltearse y caminar derechito y como debe de ser y no de cabeza? Conviértase a Cristo, para que entonces vea cuál es la vida correcta. Marcos pues narra que Juan y Jacobo fueron a Jesús con una petición. En Mateo también la madre de ellos hizo la petición. No hay contradicción en los relatos. Madre e hijos estaban de acuerdo en hacer la petición de permitirlos ocupar lugares de honor en el reino de Cristo. Los discípulos, pues, como muchos judíos de hoy en día, tenían una idea errada del reino mesiánico predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Creían que Jesús, y siguen creyendo que Jesús va a establecer un reino terrenal que liberaría a Israel de la opresión romana, y Jacobo y Juan querían pues los lugares de honor de él. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. No se centra en palacios ni tronos, sino en los corazones y en la vida de los creyentes. Los discípulos no lo entendieron, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Esa es la realidad, ¿no? Como le digo, hoy en este tiempo, muchos de los judíos, de la religión de los judíos, pues del judaísmo, en nuestro tiempo, pues no creen que Jesús es el Mesías. Ahora, la segunda vez que venga el Señor Jesucristo ya va a venir como rey, como autoridad. Y va a establecer en este mundo, después de ciertos aspectos, su reino milenial. Entonces ahí ya es otra situación. Ya viene ahora sí con juicio. Así es de que aún hay tiempo. Versículos 46 al 52. Y ya con esto terminamos. Jesús sana a Bartimeo el ciego. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, porque no veía, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A gritar, pues. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, o sea, ya te escuchó, levántate, que él te llama, ve con él. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero fíjese bien la frase que le dice el Señor Jesucristo: tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, tu fe te ha salvado. Junto con la sanidad física de devolverle la vista, vino la sanidad espiritual, que es la más importante. Yo le digo lo siguiente: si hubiera venido nada más la sanidad espiritual y no la física, eso es lo más importante. Sin embargo, en este mundo de cabeza buscan la sanidad física, y la espiritual, si se da, eso ni les interesa. Eso hay una gran diferencia, ¿sí? Y enseguida, bueno, ¿cuál fue la acción y la actitud de este ciego llamado Bartimeo? Y enseguida recobró la vista. Y, escuche bien, termina así diciendo: y seguía a Jesús en el camino. O sea, hay personas que reciben su milagro, por decirlo, y ya jamás se vuelven a acordar de Dios. Bartimeo sí, por eso le dice: tu fe te ha salvado. Y a lo mejor mucha gente recibe una sanidad y se olvida de Dios, pero la sanidad espiritual no. Y su destino sigue siendo el mismo, como incrédulo, pero ahora quizás sanito físicamente, pero en el día del juicio, pues no va a estar aprobado delante de Dios. Termino con este comentario. Este ciego llamado y bien conocido Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías al utilizar precisamente la frase Hijo de David. Esa es la confesión más significativa de todas.
Desde que Jesús inicia su marcha hacia la cruz, este hombre reafirmó con esa frase diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de David. La fe de Bartimeo le devuelve la vista, el Señor Jesucristo por su fe le devuelve la vista, y estaba sentado junto al camino. Recibió de la misericordia de Dios en toda plenitud. Esto es la sanidad espiritual, que es lo más importante para todos, porque única y exclusivamente a través de ella se llega a la salvación, de la sanidad espiritual del corazón. ¿Sanidad de qué? De la enfermedad del pecado. Esa es la realidad. La sanidad del pecado. Esa es la sanidad espiritual. Y entonces, el ciego Bartimeo, o ya ex ciego Bartimeo, pues cuando recibió de esa sanidad de Dios, Jesús, ¿sí? que de esa sanidad que le hizo Jesús, Bartimeo permaneció en el camino de Dios. Concluyo con lo siguiente. Iglesia, qué importante rescatar las riquezas espirituales en cada parte de la Escritura. Riquezas que nunca jamás perderán su valor. Las riquezas espirituales no se devalúan. ¿Sí? Esa es la realidad. No olvidemos, una vez más, la exhortación. Si solo leemos la palabra de Dios para conocimiento, absolutamente no sucederá nada. Jamás va a haber una sanidad espiritual. Si pedimos a Dios, por lo contrario, pues, si pedimos a Dios que nos ministre y revele su voluntad por medio de la Biblia, entonces, de repente, cuando menos pensemos, se harán efectivas para nuestra vida todas sus bendiciones que Dios quiere derramar para todos sus hijos. Y en consecuencia, un arrepentimiento, una sanidad del corazón, un apartarse del pecado y un caminar en el camino de Cristo. Para eso Dios envió su palabra, para sanar nuestro corazón y darnos la vida eterna. Que Dios les bendiga. Terminamos con el capítulo 10 de Lucas, esperando que se haya sido de grande bendición y también para que abra sus ojos y no sea engañado por muchos de los que tienen mala intención. Dios le bendiga.